Pero nosotros lo que hacemos es seguir con lo que coherentemente hemos venido defendiendo, no de ayer, Ujú, no de hace una semana, desde antes, desde el ujú. 2018. Y además, dejarle clara a la ciudadanía que en el momento en el que nos toque sustanciar y el momento en que toque votar sobre el escenario que hubieran los votos, no es pues que al día siguiente, vía resolución firmada por mí como denunciante, pongo fiscal, pues. No, O el correísmo decide que cualquiera de nosotros va de fiscal, pues no es así. Hay un subrogante que asumiría el tiempo que le corresponda. Y ese subrogante también fue puesto por el transitorio. No es pues que nosotros al día siguiente yo me siento de fiscal y despacho todo, anulo sentencias y me voy a mi casa. Así no que es lo funciona. como que Hay tratan un de hacer orden creer, ¿no? por supuesto, pero hay un orden constituido. Y estamos justamente de acuerdo en que ningún tipo de impunidad está bien. Por Ujú, eso es que entre las causales, entre las motivaciones, perdón, de la causal, porque es una causal, incumplimiento de funciones, varias motivaciones. Está justamente el incumplimiento en casos que nos están costando no solo dolorosas pérdidas económicas, porque el país está en un hilo, en un limbo económico muy preocupante, sino fundamentalmente nos está costando lo que el día de hoy vivimos incluso en el marco de la inseguridad. Casos como el caso Encuentro o el León de Troya o el Gran Padrino, que tienen vínculos con mafias, digamos, a nivel nacional, hay que darles pues el peso también en el tema de la inseguridad. ujú. Y del otro lado, hay algo que está pasando también en el ejercicio de los fiscales y jueces, y es que están atendiendo desprotegidos, y esto tampoco está bien. Y eso le corresponde, digamos, procesar, tramitar a las cabezas de las funciones. En algo yo les puedo reconocer, y eso lo he dicho públicamente, y es que han sufrido recortes presupuestarios, sí, Claro. han sufrido recortes presupuestarios y puede dar fe el propio Consejo de la Judicatura anterior que yo pedí una comparecencia en la Comisión de Transparencia en ese momento porque habían jueces denunciando que tienen condiciones inhumanas para trabajar. Totalmente. Yo llevé ese tema a fiscalización y cuando evaluamos el presupuesto del Estado les recortaban presupuesto. ¿Cómo pues mantienes físicamente tu infraestructura si no tienes plata? Así En es. eso yo les puedo dar la razón porque está fuera de sus manos, ¿no es cierto? Pero en más, lo que ha estado en sus competencias, que es investigar, avanzar los procesos, sin discrecionalidad, e incluso aquellos que tienen fuero de corte, investigarse como corresponde, no ha sucedido. Y todos somos aquí responsables de lo que estamos viviendo. No es que solo el presidente, no es que solo la asamblea, no es que... No, Lazo tiene la mayor parte de culpa, por supuesto, porque siendo presidente no hizo nada, no ejecutó, puso ministros que no leen contratos, etcétera. Y en la seguridad ni se diga. Pero en este punto, donde la crisis es tan profunda, todas las instituciones del Estado, sin excepción, todas, la Asamblea legislando y fiscalizando, el Ejecutivo gobernando el país, administrando, el control social participando con la gente, electoral llevando adelante bien las elecciones, y también el sistema de justicia. Pero resulta que al día de hoy el sistema de justicia es uno de los peores puntuados. Y no lo dice la Revolución Ciudadana, lo dicen estudios internacionales. Y Y es algo pasa cuando cae el cabecilla de una banda, es decir, la policía logra el operativo, lo detiene, ¿no es cierto? Llega a manos de la justicia y y no sale. hay cómo hacer nada porque el fiscal no acusó. Algo está pasando, pues. Y si algo Totalmente. está pasando y el problema viene desde la cabeza, hay que fiscalizar y saber qué está pasando. Y eso es importante de parte de la asamblea, siempre les explico a la gente, porque si no, terminan las autoridades haciendo lo que les da la gana. Y usted decía, Gisela, sobre el tema de que no hay ninguna autoridad intocable, y me parece interesante porque resulta que cuando ustedes salen, o sea, solitos pueden llevar a cabo, creo que solitos alcanzaron las firmas para impulsarlo, porque ustedes son, si no me equivoco, 52 asambleístas. Entonces, ¿pero qué pasa con las declaraciones, Gisela, de un presidente que desde ya te dice, sí, en contra de la impunidad, pero a Diana no me la tocas? Dice Novoa, queremos luchar contra la impunidad, pero a Diana no me la tocas. ¿Por qué? ¿Qué corona tiene la fiscal, Gisela? Es uno digamos, uno de los debates que deberíamos hacerlo no solo en el país, sino en el concierto regional. Porque una de las cosas que, por ejemplo, pasa, y yo tomo de ahí las palabras de Argentina, es que el partido judicial es parte de los procesos políticos. Y el partido judicial, en gran medida, está siempre liderado por las cabezas de las fiscalías. Y en Colombia es una muestra de eso. El fiscal no tiene nada que ver con el gobierno, se ha mostrado abiertamente en contra del gobierno de Petro, agilita las investigaciones en contra del hijo de Petro, pero de los casos de Uribe y compañía ni una palabra, ¿no? En Argentina lo propio. Los casos de Macri y compañía que vienen desde la dictadura militar, ni una letra. Delitos de lesa humanidad, desapariciones y demás, ni una letra. Pero los casos en contra de Cristina, ágiles, rápidos, eficientes. Eso es el lawfare. Es decir, los fiscales aquí no solo que toman un rol en el sistema de justicia, sino que están tomando un rol en la política desde la presencia del lawfare en nuestros países.
Entonces han dejado de ser las autoridades que toman decisiones por fuera de la política para meterse en la política. Pero mientras esto pasa, sus roles cotidianos están abandonados. Por ejemplo, pongo un ejemplo que no está dentro del juicio político, pero lo dejo para el análisis. Ya. En el anterior periodo, cuando me principalizo y trabajo de cerca con víctimas de femicidios y demás, hago una pregunta, un proceso de fiscalización, y le pido que me remitan cuáles son los requisitos para ser fiscal especialista en género, por poner un ejemplo, ¿ya? Y ese fiscal especialista en género me dice que no tiene requisitos, que tiene que demostrar que tiene ganas de ser fiscal, que debe ser abogado y que debe cumplir con el formato para hacerlo, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué pasa cuando recae en manos de ese fiscal que tuvo ganas de ser fiscal, pero No tiene no formación sabe de cómo estos. tratar a una víctima? Claro. Escalo más allá la pregunta y resulta que los requisitos venían de la mano del Consejo de la Judicatura. Lanzarse la pelotita tiene que acabarse de una buena vez. Si hay un problema, solucionen. No digan, no es culpa mía, es culpa del de acá, culpa del de acá, culpa del de acá. Lo mismo en los casos que tienen que ver con temas políticos. Cuando pasó el tema de octubre del 2019, a la prefecta de Pichincha la apresaron por un tuit. Sí, totalmente. La apresaron Gravísimo. por un tuit. 72 días. Acá habían declaraciones de vínculos de exministros, del cuñado, de una trama completa alrededor del Gran Padrino, y hasta ahora estamos esperando que alguien responda. Hasta el día de hoy. No, INA Papers lo denunciamos siendo claro que sí. oposición al gobierno de Moreno, y lo trataron 2 años después de Moreno fuera del gobierno. Claro, cuando se fue. Cuando se fue. Pero si la misma agilidad que hay en contra de la Revolución Ciudadana, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que ese es el motivo del juicio, ¿no? Hay una postura política y corresponde un control político. No hay funcionarios intocables, por mucho que intocables que se crean. Y las funciones se acaban. También la asamblea se acaba. Yo al próximo año voy a dejar de ser asambleísta, pero al menos podré decir que cumplí con mi trabajo y que lo estoy haciendo no desde la venganza, no desde la persecución. Yo no tengo ningún tipo de animadversión en contra de la señora fiscal, no la conozco en el plano personal, ella tampoco me conoce a mí. Somos 2 funcionarias, ella con un rango, yo con el mío, haciendo nuestro trabajo. Totalmente. Y cuando nos encontremos en la comisión, desde el respeto que merece este proceso, haremos nuestra parte. Ella se defenderá, yo daré mis argumentos, y lo que sí le invito a la asamblea, a las diferentes bancadas, más allá de que ya han agarrado postura, sin que el caso ni siquiera empiece, es a debatir. Eso es triste. Yo estoy segura que si te digo, Nelson, sabes que ábrenos un espacio porque un asambleísta del PSC tiene una información y yo tengo otra. Y que me parece que es importante que el país conozca que en mi causal él tiene una información, en mi motivación él tiene una información, yo tengo otra, y públicamente hagamos un debate. No me vas a decir que no, pues.